Queridos amigos del Padre Pío, hoy hablaremos sobre su vocación a la vida religiosa y su ingreso al convento capuchino. Cuando él era niño llegaba de vez en cuando a Pietrelcina un fraile capuchino, Camilo da Sanelía, el hermano Camilo, con su larga barba y con una sonrisa a flor de labios, amigable con todos. Y siempre traía pequeñas estampas, medallas, castañas, nueces, etc. para los niños. Venía a mendigar porque los capuchinos son una orden mendicante. Los capuchinos es una de las ramas de la gran familia de la orden franciscana, que San Francisco de Asís fundó en el año 1200. Después de esa gran familia franciscana van a nacer distintas ramas masculinas y femeninas. La orden capuchina es una rama que nace de la orden franciscana. El Padre Pío, cuando ya era anciano, él decía: la barba de Fray Camilo se había quedado fija en mi cabeza y nadie me la pudo quitar de la mente. Cuando le dejó saber a su familia sobre su vocación al sacerdocio, su padre tomó la decisión de viajar a nuestras tierras americanas para trabajar y primero emigró a Estados Unidos, a Nueva York, en el año 1898. Era un viaje largo, peligroso. Francesco tenía solamente 11 años cuando su padre se fue y no lo volvería a ver hasta los 16 años, en 1903. 7 años más tarde, nuevamente don Grazio va a partir para nuestras tierras americanas, esta vez rumbo a Sudamérica. Algunos dicen que estuvo por Argentina o Brasil, donde pasó 7 años más trabajando por su familia. El Padre Pío, visiblemente emocionado, dirá varias veces a lo largo de su vida: mi padre tuvo que exiliarse 2 veces para que yo pudiera hacerme capuchino. Qué hermoso ejemplo el de este padre, cuántos sacrificios hace para que su hijo siga su vocación al sacerdocio. Ojalá los padres se emocionasen cuando Dios llamase a un hijo suyo a ser sacerdote o a ser monjita e hiciesen sacrificios para ayudarlos. El Padre Pío le escribía cartas a su papá. Una de ellas decía: papá, que esté decidido a ser sacerdote no es nada nuevo para ti, pero ahora ya sé en qué orden voy a ingresar, en la de los capuchinos. El año próximo, si Dios quiere, todas las fiestas y todas las diversiones habrán acabado para mí, porque abandonaré esta vida de ahora para abrazar otra mejor. Así, el 6 de enero de 1903, después de haber escuchado misa en Santa María degli Angeli, se despidió de todos, de sus hermanos, de sus hermanas, primos, tíos y vecinos. No estéis tristes, le decía, parecéis como si fuera un duelo. Y poniéndose de rodillas antes de subir al tren, se dirigió a su madre: mamá, dame tu bendición. Hijo mío, ahora ya no me perteneces a mí, sino a San Francisco, le dijo la sabia y valiente madre, llena de lágrimas. Estas palabras que su madre le dijo en ese momento acudían más tarde a su mente, especialmente en los momentos en que el demonio lo atacaba, con esos ataques furiosos de los cuales hablaremos más adelante, y esas palabras de su madre le hacían recobrar el valor. Cuando llegó a Morcone, lo recibió Fray Camilo, quien lo abrazó con simpatía y alegría, diciéndole: bravo Francesco, has sido fiel a la promesa y a la llamada de San Francisco. Las reglas eran rígidas en esa época para los capuchinos, aunque siempre todas las congregaciones religiosas tienen reglas que exigen sacrificio de sus miembros, pero más en esa época eran mucho más estrictas. Uno de sus compañeros que ingresó con él se desanimó mucho por esto y creía que no iba a poder soportar las mortificaciones, las penitencias. Eso es muy común en jóvenes, en personas que son llamados por Dios. El diablo a veces los tienta, haciéndoles imaginar que va a ser muy ardua la vida religiosa, demasiados sacrificios o penitencias. Entonces en la mente de uno parece imposible.
Estaba a punto de abandonar cuando el padre Pío, Francesco, en ese momento, le dijo: después de haber hecho tanto para venir aquí, ¿vamos a irnos? ¿Qué dirían nuestros padres y quienes nos han orientado a esta casa? Poco a poco, con la ayuda de la Madonna, de la Virgen y de San Francisco, también nosotros nos acostumbraremos, como se han acostumbrado los demás. Los que están en este convento y en nosotros también, ¿no han sido como nosotros? Su amigo le respondió: Francesco, tienes razón, pero yo soy tan débil. Ay, bueno, ¿sabes qué te digo? Me has dado fuerzas. Voy a intentarlo de nuevo. Que el Padre Pío le dé fuerza a todos aquellos que temen a la llamada de Dios. Cuando acabaron su retiro, los 4 postulantes, al final de este retiro, ya recibían el hábito entregado por su superior, el Padre Tomaso, que era el maestro de novicios. En la iglesia, frente al altar, se arrodillaron, les quitaron sus chaquetas y les dijeron estas hermosas palabras: que el Señor te despoje del hombre viejo y de sus acciones. Mientras que Francisco a la vez se ponía la túnica marrón franciscana, el sacerdote rezaba: que el Señor te revista con el hombre nuevo que es creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Mientras se ponía la capucha y el escapulario, rezaban: que el Señor te revista con el casco de la salvación para que venzas los ataques del maligno. La capucha significa ese casco, y también el escapulario, que es el signo de consagración a la Virgen, el manto de la Virgen que lo cubre a uno. Mientras se revestía con el cíngulo, ¿no?, ese cordón que se atan los franciscanos, también los sacerdotes, aunque muchos han abandonado lamentablemente esta práctica. Mientras se revestía con el cíngulo, rezaban: que el Señor te ajuste con el cordón de la pureza, para que puedas extinguir en ti el fuego de la lujuria, y que las virtudes de la continencia y la castidad moren en ti. Entonces, ese cordón significa la pureza, ¿no?, que nos tiene que atar, tenemos que resistir, refrenarnos a las tentaciones de la carne que a todos nos molestan. Mientras se les daba una vela encendida, le decían: toma la luz de Cristo en señal de inmortalidad, para que muerto al mundo, vivas en Dios, resucites de entre los muertos, y Cristo sea tu luz. Y luego se le cortaba la parte superior del cabello, se le afeitaba esa parte, es lo que se llama la tonsura, que hasta mediados del siglo pasado era el distintivo de los clérigos, de los sacerdotes. Era una costumbre que venía de la época de los romanos, porque los esclavos eran afeitados en sus cabezas. Los religiosos entonces llevaban esa tonsura como signo de que ahora eran esclavos de Cristo. También en esa ceremonia se le daba un nombre nuevo, como signo de que había renacido, había muerto para el mundo y había renacido para una vida nueva con Dios. Y Francesco tomó el nombre de Pío de Pietrelcina, en honor a un papa mártir, San Pío, que estaba enterrado debajo del altar en la iglesia de su pueblo, a quien él le había rezado con mucha frecuencia. Y también en honor a otro papa, San Pío V, que fue el pontífice del Rosario, de la Contrarreforma y el vencedor de los turcos en la batalla de Lepanto. ¿Cómo era el Padre Pío como religioso? Dicen sus superiores que no se distinguía por su inteligencia, era un hombre común y corriente. Se distinguía más bien por su comportamiento, siempre humilde, dulce y obediente. También se distinguía entre sus compañeros por el don de lágrimas. Derramaba muchísimas lágrimas cuando él iba a la adoración con los otros frailes, especialmente cuando meditaba en la pasión de Cristo, cosa que él hacía muy frecuente y que nosotros debiéramos también meditar muchísimo en la pasión. Y derramaba tantas lágrimas en el suelo que quedaban en el suelo trazas bien visibles de esas lágrimas. Entonces, para evitar la curiosidad de sus compañeros, tomó la costumbre de extender en el suelo un pañuelo antes de comenzar su meditación. Entonces el Padre Pío fue un auténtico religioso. Guardó con perfección los 3 votos que todo religioso está llamado a vivir,
el de pobreza, castidad y obediencia. Por ejemplo, respecto de la pureza, siempre fue muy estricto en esa virtud. Y pensar que con esa virtud lo atacaron tanto sus enemigos, lo calumniaron de no vivir esta virtud. El padre Agustín, su director espiritual, pudo decir: estoy dispuesto a jurar que ha conservado el padre Pío hasta ahora su virginidad y no ha pecado contra esta angélica virtud ni siquiera venialmente. Otro, el padre Adriano Leggeri, que lo conoció desde pequeño, aseguró que se transparentaba en toda su persona la virtud de la pureza. Su mirada, aunque estuviera con gente, parecía ausente, absorto en Dios. Miren, he aquí una gran clave para la pureza: no mirar a las criaturas con mucha curiosidad, con demasiado interés humano. Más bien mirarlas a ellas como hijas de Dios y más bien tener la mente puesta en Dios. El padre Miguel Colasanto dice que parecía un ángel de carne por su pureza. Su rostro parecía el de un niño inocente. El padre Rómulo Penisi, que era de su edad, aseguraba que había conservado la inocencia bautismal, el padre Pío. El padre Amadeo Fabrocini refiere: nunca he visto en él un gesto indecoroso. Sus modales estaban siempre llenos de modestia. La modestia es una virtud que siempre tenemos que practicar y que hoy en día, en esta época moderna, se desconoce. Jamás se ha arremangado los brazos o descubierto parte de su cuerpo, ni aun en los días más calurosos. Y respecto a la virtud de la obediencia, tenía la costumbre de hacer una inclinación de cabeza cada vez que se encontraba con un superior, como reverencia hacia él. Cuando estaba enfermo y le mandaban tomar medicinas, él las tomaba por obediencia, aun cuando él sabía que esas medicinas le iban a hacer daño. Y se lo hicieron notar, pero él decía: la santa obediencia lo quiere así. O sea, por pura virtud de la obediencia, por un motivo no humano, sino sobrehumano, él tomaba ese medicamento. Y decía estas palabras muy hermosas: quien obedece no se equivoca. La obediencia es madre y custodio de toda virtud. La obediencia da seguridad perfecta. La obediencia transforma toda ocupación en virtud. O sea, cualquier cosa que yo haga, si sea barrer la casa porque me lo manda mi padre, mi madre, mi superior, ese barrer, lavar los platos se transforma en una virtud, ¿no? Quien obedece nunca pierde y siempre gana. Termino con una anécdota mostrando la obediencia del padre Pío hasta donde llegaba. El padre Plácido Bux declaró que unos meses después de la aparición de las llagas, cuando más adelante aparecen en sus manos las llagas, le pidió este padre al superior provincial autorización para tomarle unas fotografías con las manos desnudas, sin los guantes, porque el padre Pío, por pudor, se ponía unos guantes para no mostrar las llagas. Entonces llegó a San Giovanni Rotondo. Ya el padre Pío se había mudado a ese convento y le ordenó al padre Pío quitarse los guantes y cruzar las manos sobre el pecho. El padre Pío le dijo: Plácido, ¿bromeas o estás loco? Si quieres fotografiarme, hazlo pronto, pero no me quito los guantes. Y el padre Plácido le recordó que venía con autorización del padre provincial y obedeció, aunque con disgusto, ¿no? Inclinando la cabeza. De estas fotografías se han hecho miles de copias donde se ven nítidamente las llagas en el centro de las manos. Pidámosle al Padre Pío que también nos ayude a vivir estas virtudes que primero las vivió Cristo y que todo bautizado está llamado a vivirla: la pobreza, la pureza y la obediencia. Dios los bendiga.